Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Esto es un conversatorio de masculinidades, juvenicidio y pues bueno, vamos a hablar sobre la exacerbación del sinsentido. Nosotros somos un seminario de investigación, surge por parte del Instituto Politécnico Nacional de manera informal antes de la pandemia y aquí vamos a compartir las reflexiones que estuvimos haciendo durante este tiempo en cuanto a masculinidades y juvenicidio. Y pues bueno, pueden seguir el simposio a través de las redes sociales y bueno, compartir lo que estamos hablando. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Vamos a comenzar. Desde el hombre que fui, del hombre que hicieron de mí, y el hombre que decidí construir en compañía de otros, como joven en una estructura violenta, me he preguntado, ¿quién soy? Por más que quisiera no retomar esas cualidades a las cuales el mundo occidental me ha obligado a mirar de manera casi obsesiva, para dar un intento delimitador de mi ser, no puedo ignorar hoy en día la influencia que se ha tenido de esto que me atraviesa, así como no puedo ignorar el hecho de que el mero acto de intentar alcanzar aquella esencia que voy construyendo día a día me va acercando a un sentimiento de plenitud. Soy un hombre, en el sentido más flexible de la palabra. Soy un joven, denominado en este espacio y tiempo. Soy latinoamericano, y no por vivir solo en un país. Soy un hombre, y llegar a esta definición es doloroso y difícil de reconocer, teniendo el escaso acercamiento con todo lo que conlleva esta declaración, ya que el hablar de ser hombre en Latinoamérica merita correlacionar el término con sensaciones de dolor, vulnerabilidad, desesperación, miedo, frustración e incluso trastocando el enojo que provoca hacerlo. Si bien el llevar a la conciencia reflexiva este hecho de ser hombre es un trabajo de apenas un par de años, mi construcción no fue de la noche a la mañana, ya que desde antes de mi nacimiento surgieron expectativas, interrogantes, deseos hacia mí. Estoy en un mundo en donde ni siquiera he podido llegar y ya se tienen grandes planes para mi futuro, tomando en cuenta mis limitantes como si fuese una herramienta a la cual se le destina un único uso para toda su existencia. Y ahora, como joven masculino, las expectativas siguen puestas entre lo ridículo de las exigencias de la sobreproductividad, a cambio de un reducido sueldo, y la inalcanzable felicidad del éxito económico en donde se usa a unos pocos privilegiados como ejemplo y guía de todos los demás. Ser hombre es dolor constante, de vivir ante los señalamientos y limitaciones de los otros por salirse aunque sea un instante de los cánones establecidos o de aquella moral en turno que trate de unificarnos. Ser hombre es sentirte vulnerable al no poder expresar tus sentimientos, al estar constantemente atrapado en un juego peyorativo en donde el expresar ese dolor es signo de cobardía y debes lidiar con esa sensación de no poder más. Es estar predispuesto a ser lastimado por ser como eres o como quieres ser, en una situación social en donde tu independencia, individualidad y autonomía es reemplazada por la norma. Ser hombre es una desesperación resentida a lo largo de mi cuerpo, por volver una y otra vez al único camino al que se nos fue arrojados, a ese único camino marcado por generaciones y generaciones de hombres que quieren que se preserve el mismo patrón. Ser hombre es tener miedo a vivir las consecuencias, de salir de la norma que se nos tiene predispuesta y tener el control constantemente de nosotros mismos y sobre los demás. Miedo de no ser lo que no se quiere que sea. Miedo de no ser marica, niño o inmaduro. Ser hombre es frustración, al tener que controlar lo que sientes, catalogándolo constantemente de bueno o malo, todo aquello que surge en mí. Es la frustración de no poder identificar tus emociones más allá del enojo. Ser hombre es enojo, reprimido y redirigido a mi propio cuerpo, con consumo excesivo de todo lo que se me ponga enfrente. Enojo dirigido hacia lo que me rodea cuando golpeo una pared en un acto de falta de manejo de impulsos. Es enojo dirigido a mi madre al atribuir arbitrariamente una responsabilidad sobre lo que elegí seguir. Es enojo dirigido a todo ser que no sigue lo que igualmente estuve condenado a seguir, lo que no pude vivir. No es eludir mi responsabilidad, ni decirme la víctima de una sociedad que me limita, ya que elegí, sin duda alguna, el camino fácil de ser hombre,
el camino heredado, estrecho, ilimitado, en donde no me surgían dudas sobre si estaba eligiendo y siguiendo de manera auténtica o solo lo seguía porque era lo que había. Yo soy un hombre, responsable de lo que mi existencia provoca constantemente, aunque a veces no lo quiera reconocer. Soy también perpetuador de la tradición, del pacto y la violencia, y como joven me he visto arrojado al vacío de un futuro incierto, a la constante incertidumbre que provoca el cuestionamiento. Me he sumergido en la soledad de mi experiencia, apoyado únicamente por el valor de la fortaleza autodestructiva y la individualidad promovida por un sistema que intenta desaparecer todo rastro de otredad. Pese al privilegio de estar donde estoy, el molde me incomoda y no da cabida a mi existencia, no da espacio a la plenitud de mi vivencia, y aunque la juventud de mi alma puede ser ingenua, en ella hay una innata pasión hacia el cambio. Desde lo solitario, quise hacer uso de esta pasión y mover el mundo, pero me topé rápidamente con su monstruosidad. Al abrir mis ojos a la realidad, a la muerte de mis homólogos, a la rabia de mi país y a la injusticia y a la desesperanza que trae consigo darse cuenta de cuántos, al igual que yo, han querido cambiar algo y han sido asesinados, desaparecidos y callados. Vivimos en una utopía prefabricada y desde la perspectiva individualista del sistema, la culpa es siempre de uno por no alcanzar esas expectativas, haciéndonos creer que de hecho esa es la norma, cuando en realidad somos más quienes no alcanzamos esas expectativas que a quienes sí se les es permitido. Porque el sistema es quien acorrala a la juventud latinoamericana, quien le obstaculiza, quien les elimina y quien les da desesperanza, puesto que está hecho para perpetuar la violencia de la que ha nacido en todas sus variantes, destruyendo los sentidos alternativos, limitando siempre el horizonte y haciendo del dolor de la realidad un panorama desolador en el que hasta la misma idea de cambiar parece absurda, imposible y sin sentido. Ante esto, en muchas ocasiones, decidimos regresar a lo establecido, incitados por el mismo sistema y por los beneficios que ofrece, puesto que es cierto que un México como este, no da lo mismo a un hombre que a una mujer o que a cualquier otra identidad. Aquí pronunciamos la cuestión de si nosotros somos dueños de nuestra vida. Aún más si hoy que tenemos la oportunidad de poder tomar decisiones con conciencia de nuestra existencia y la de los otros que nos rodean, ya que no podemos ignorar que en estos tótems que se han forjado y retroalimentado por tantos años no nos influencien. Hablamos de aquel santuario que se ha tenido de ser hombre, de ser joven, así como los fieles seguidores de aquellas representaciones que formaron parte del significado y significantes. Los idolatramos, tal como dioses que nos observan desde una posición elevada e inalcanzable. Nosotros sin opción ni camino al nacer, nos apoderaron sus feligreses, y hoy, en un intento de corromper, resignificar, de construir y posicionar aquellas representaciones, surge este cuestionamiento. Encontramos hoy desde lo comunitario el refugio necesario y revitalizante para seguir resistiendo y existiendo. Encontramos en las otras y en los otros y en las otras esa fuerza que a veces parece apagarse, esa posibilidad de reinventar nuestros sentidos, de resignificar nuestros dolores, de vivir desde y con masculinidades jóvenes, es decir, de alguna u otra forma diferentes, siendo conscientes de la violencia y el daño que hemos hecho en el pasado y de la que podríamos hacer aún hoy. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, todos, todes a este conversatorio que tenemos sobre juvenicidio y masculinidades, la exacerbación del sinsentido. Me presento, mi nombre es Cecilia Naya y formo parte de este seminario que ya presentaba Abby, de Informal, que el del que ya tenemos pues ya un año y cachito trabajando, y eso es lo que vamos a presentar, justamente nuestras reflexiones que de alguna manera ya vimos puestas en el video, pero que queremos seguir profundizando y que por supuesto esperamos que ustedes disfruten y puedan también compartir qué es lo que les va pasando cuando van escuchando y cuando han visto el video.
Y bueno, tendremos una sección específica para eso, pero si quieren ir compartiéndolo en el chat, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, por favor. Primero voy a darle entrada a que se presenten, pues precisamente quienes van a estar a cargo de este conversatorio, que entonces serían Abigail, Samuel y Yair. Entonces, voy a ir primero con Samuel y si brevemente te presentas, Sam, ¿cómo estás? Hola, muy bien, espero que estén muy bien el día de hoy. Me da mucho gusto ver la participación de los compañeros y compañeras y compañeros. Y pues no te queda más que decir un poco sobre mí. Soy psicólogo en formación del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente estoy cursando el octavo semestre. Con respecto a mis actividades que he realizado relacionado con la temática de hoy, impartí un curso en una empresa privada sobre sexualidad y género en compañía de otros compañeros. Junto con Jair también hicimos una investigación de corte cualitativo sobre masculinidades y hemos estado actualmente y continuamente y esperemos que en un futuro ya se empiece a crear o materializar nuestras ideas. Estamos en el seminario de investigación de juvenicidio, tocando y trastocando algunos temas como epistemologías del sur, feminismo, interseccional y masculinidades, obviamente. Muchas gracias, Samuel. Yair, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, espero que de la misma forma todas y todos y todes estén bien. Mi nombre es Yair Espinosa, al igual que Sam, soy estudiante de la carrera de psicología del octavo semestre y pues formo parte de este seminario. Y creo que sería todo por el momento. Gracias. Muchas gracias, Yair. Bienvenido. Y Abby, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. Bueno, como vieron hace rato, yo fui la que presenté. También soy estudiante en psicología de octavo semestre en el Instituto Politécnico Nacional. Pues tengo un interés muy arduo por los temas en materia de género y pues, sobre todo por analizar pues, la violencia estructural que está presente en nuestro día a día. Participé en la elaboración de un artículo sobre violencia, estructura, género y juvenicidio, justo con el seminario y presente. Y bueno, para materias escolares también he realizado investigación sobre violencia a la mujer dentro de instituciones. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte en este momento. Muchas gracias, Abby. Pues bueno, entonces vamos a empezar con la temática de nuestro conversatorio y justamente hablando de esto que estás mencionando, Abby, en respecto de lo estructural, pues quisiera empezar como preguntándoles qué sería, cuando hablamos de juvenicidio, de qué estamos hablando y cómo eso está relacionado con una estructura específica de la cual me gustaría que ustedes profundizaran. Entonces, quise empezar desde cuando decimos juvenicidio, ¿a qué nos referimos? Entonces, me gustaría mucho, Samuel, que pudieras empezar a platicarnos de qué sería el juvenicidio. Por supuesto, les comento que juvenicidio es un término acuñado por Valenzuela, José Manuel Valenzuela. Entonces, este presenta principalmente dos situaciones. Una que sería la extrema, que sería el acto sistemático del asesinato de jóvenes o en grupo o en masa. Y otra que es la que nos interesa primordialmente aquí porque es un poco más invisible. Es un poco trastocando nuestra vida cotidiana como jóvenes latinoamericanos, que es esta acción sistemática que se tiene desde una estructura de poder para invisibilizar nuestras identidades como jóvenes, para invisibilizarnos, para poder detenernos ante un crecimiento y nuestro propio desarrollo personal. Es el asesinato lento de jóvenes que portamos algunas identidades que no se consideran dentro del sistema hegemónico o de la estructura. Es esta situación en la que nos impiden realmente visualizar un panorama y que en el cual se nos estigmatiza de tal forma en que la juventud se empieza a criminalizar. Desde este sentido, empieza a haber un acto desde la estructura casi invisible que se denomina juvenicidio.
Gracias, Sam. Y es que entonces parece que el concepto es un concepto que es relativamente reciente, ¿no? Dado lo que nos acabas de compartir, y sin embargo, no es que sea una realidad nueva. Pero entonces, ¿por qué hablar en estos momentos de juvenicidio? ¿Cuál sería el contexto en el cual nosotros empezamos a problematizar qué es lo que está pasando con les jóvenes? Yair, ¿quisieras compartir al respecto? Sí, pues de cierta forma, como bien lo dices, no es un concepto que aparezca de la nada, o no es una situación, más bien dicho, que aparezca de la nada, pero sí justamente se empieza a problematizar actualmente un poco más, nacido de justamente de estas violencias que se van cada vez viviendo de mayor forma a partir del poder, ¿no? Hacia los jóvenes, pero también desde esta otra parte que mencionaba Samuel, sobre la pérdida del sentido, ¿no? Y que justamente da de cierta forma nombre al seminario de hoy. Esta pérdida del sentido se da de cierta forma también por muchos de los ideales que se van desmoronando en la actualidad, ¿no? De los ideales occidentales que siempre se fueron plantados como una guía o un fin hacia dónde ir y algo seguro, por así llamarlo. Y justamente en la modernidad más actual o la posmodernidad más actual, justamente estas verdades, estas ideologías o estos absolutos se van desmoronando y el futuro cada vez se va haciendo más incierto. Mucho de ello, por ejemplo, podemos hablar de lo que pasó justamente con la pandemia, ¿no? Que de un momento a otro las cosas van cambiando y muchos de aquellos que no pertenecían o que no pertenecen a esa población privilegiada de jóvenes e incluso de no tan jóvenes, pues se van quedando atrás dentro de y también se les va, se les va olvidando y se les va dejando a un lado desde las estructuras del poder, porque precisamente no encajan dentro de ese modelo, ese estándar, ese esperado, por así decirlo. Y estas características o estas expectativas que se van poniendo en particular en este caso en les jóvenes, y luego ya iremos vinculándolo con el asunto de la masculinidad, pero que de alguna manera estás mencionando, ¿no? Que tiene que ver con no solamente con la idea de quién es ser joven o quiénes son los jóvenes, les jóvenes, sino con una estructura que va haciendo o va construyendo ciertas personas necesarias para que se sostenga esa estructura. Yo quisiera preguntarte, Avi, ¿cuáles serían estas expectativas que se tiene sobre las juventudes? Que, como bien nos lo acaba de comentar Yair, pues en este momento la estructura no lo sustenta y más bien nos genera como esta sensación de sinsentido. ¿Cuáles serían estas expectativas que no es posible o que hasta este momento hemos estado problematizando como difíciles de cumplir o de alcanzar? Bueno, pues eso es algo muy curioso porque durante la carrera lo vemos como em, etapas del desarrollo que deberíamos de cumplir de manera normativa porque incluso están establecidas como algo normativo. Y justo el juvenicidio tiene que ver con que es una vara difícil o imposible de alcanzar para todos, porque no se contempla la estructura en la que estamos y cómo se va permeando las situaciones que nos permiten o impiden alcanzar todo ello. Por ejemplo, algo que se volvió muy importante hablar con la pandemia porque trajo mucha incertidumbre es la situación laboral. ¿Qué sucede con los jóvenes y el trabajo, con la economía, con las situaciones de vivienda, con las situaciones de estudios? O sea, son muchísimas los factores que ya estaban permeando para que jóvenes tuvieran acceso a educación, a servicios de salud, a servicios de vivienda, a oportunidades laborales, de entrevistas, de qué tanto puedo acceder de acuerdo a los estudios que he tenido a un trabajo o a ascender a un trabajo, a conservar mi trabajo incluso. Y la pandemia trajo consigo a em, muchísima incertidumbre en todos esos aspectos. Hay muchísimos jóvenes que tuvieron que pausar estudios, que se quedaron sin trabajo, que tuvieron que pausar todo a la vez porque tuvieron situaciones familiares que apremiaron y que permitieron que ellos dejaran de lado lo que normativamente deberían de estar cumpliendo en ese momento. Y la cuestión con el juvenicidio, como muchos ejercicios estructurales, es que uno mismo le empieza
a aplicar, uno mismo es el que empieza a medir la vara y entonces como uno mismo comienza a medirse con ello, es ya interno lo que te dice que no estás cumpliendo con lo que deberías de cumplir y empiezas a caer en el sinsentido en el que ya ahondaremos más adelante, pero que ya hemos ido mencionando un poco a poco, empezamos a caer en ese sinsentido y en esa pérdida de la esperanza, que también iremos ahondando más adelante, pero me parece importante empezar a mencionar desde ahorita. Claro, muchas gracias, Avi. Y es que te escucho y entonces pienso en que hay una estructura, por supuesto, de la cual ya empezaron a hablar tanto Samuel como Yair, que tiene que ver con una ideología moderna colonial, de la cual también iremos como profundizando, pero además que corresponde a un sistema capitalista específico, ¿no? Y entonces esta estructura, que es la estructura, digamos, como macro, tiene un impacto directo en quiénes somos como personas y cómo vamos incorporando estas expectativas y estos valores, que es de lo que estás hablando, Abby. Y cómo de repente parece entonces, o eso más bien invisibiliza, ¿no? Digamos, como el control que tiene la estructura sobre las subjetividades y se piensa que la responsabilidad de que podamos cumplir esas expectativas es solamente de las personas, de los individuos, les individuos, ¿no? Y entonces en ese sentido pues lo vuelve bastante complicado y se exacerba, como bien lo acabas de mencionar, el sinsentido y la desesperanza, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Y yo pienso, y aquí otra vez regreso con Samuel, ¿no? Que es muy interesante, o cómo lo miran ustedes, que el concepto de juvenicidio haya surgido precisamente en América Latina, ¿no? ¿Qué es lo que hace que en nuestro contexto, o que en este contexto podríamos hablar, no es único, pues no es un fenómeno que solamente se dé en nuestro continente ni en nuestra región? Sin embargo, surge desde acá. ¿Qué es lo que estaríamos pensando que tiene que ver el asunto de estar en este continente, ser quienes somos con esta generación del concepto de juvenicidio? ¿Tú qué piensas, Sam? Bueno, es un pensamiento muy enriquecedor a lo largo del seminario porque justamente este concepto nace de este lado del mundo, de este lado del sur, por así decirlo, de Occidente, de la casa pequeña de Occidente, que sería Latinoamérica. Y posicionándome en Latinoamérica, no en México solamente, porque hay algo curioso que pasa en estos países de habla hispana, en donde la violencia hacia los jóvenes se vuelve sistematizada por parte de estados no fallidos, sino que están en esta parte colaborativa para cumplir algunos fines, para que su mismo poder siga siendo perpetuado. Entonces pasa esto, de que estos actos sistemáticos son respaldados por una entidad gubernamental, como pasa, quizá puede tener algún otro término, ¿no? Pero un claro ejemplo es lo que pasó en Ayotzinapa, en cuando se acallan a las juventudes, se acallan a un grupo de jóvenes que quieren protestar, que están en contra de la normativa, que están en contra de todo aquello que está vulnerabilizándolos y ellos quieren ser visibles y en automático se vuelve esta representación o esta represalia en su contra por el hecho de ser lo que son. Es por eso que se determina esta parte del juvenicidio. Se les mata a los jóvenes por ser lo que son o lo que quieren ser. Entonces, es una parte del Estado en el que involucra una economía de la muerte o esta situación de querer orillarnos, obligarnos a estar en una cierta estructura, una estructura que está ya predelimitada, en la que nosotros tenemos que seguirla y que si no la seguimos tendremos que sufrir aquellas consecuencias que nos están plasmando. Y es curioso cómo afecta a la sociedad porque está muy normalizado la violencia que se da hacia los jóvenes en ese lugar. Diario vemos la muerte de personas por alguna balacera o por alguna situación en la que tuvieron que, no sé, estar eligiendo algunos caminos por esta falta de sentido realmente en las estructuras. Alguna vez vi alguna investigación en la que resaltaba este hecho de la delincuencia en los jóvenes, en donde el estudio era cualitativo y se acercaba a ellos, y muchas veces esta representación de narco, esta representación de la delincuencia, les daba más sentido que lo que le daba el sentido de la misma estructura. Y entonces aquí vienen las consecuencias, ¿no? Este sinsentido, esta situación en la que no te lleva a ningún lado o no te da plenitud como tal, aquel panorama que te pintan,
te obliga a tomar a algunas otras opciones, pero esas opciones, ¿qué es lo que hace que algunas opciones sean aceptables, unas sean más radicales y otras realmente sean acalladas? Porque eso es lo que pasa con la mayoría de los jóvenes. Muchas de sus identidades son acalladas, son invisibilizadas, son realmente relegadas a un segundo plano y no se les da ninguna prioridad, ni siquiera ni importancia. Entonces seguimos en este juego paradójico en el que tú quieres salir de la norma, pero esta misma te sigue jalando. Gracias, Samuel. Fíjate que, bueno, lo que vas comentando también va teniendo un poco de eco en los participantes. Les voy a leer un comentario que abona a esto que estás comentando, Samuel, que es de Anatadi Díaz, que dice, se les revictimiza diciendo que lo merecían, dado que incomodan las expectativas y no apuntalan al sistema hegemónico, ¿no? Que es también mucho de lo que estás compartiendo y que yo pensaba cuando veía el video y que lo hemos conversado también precisamente en el seminario, si esto les pasa a todas, todos, todes les jóvenes, o es que hay como ciertas condiciones que hacen que alguna sea como más evidente el peso de esta estructura. Esa es una pregunta que me gustaría mucho que pudieras ir contestando, Yair, incluso ir vinculando esto que ya está diciendo Samuel al respecto de uno de los conceptos que hemos estado trabajando también que tiene que ver con la necropolítica, que de alguna manera lo está comentando Sam, al respecto de cómo estas expectativas que tiene la estructura sobre les jóvenes son tan altas y tan frustrante no poder cumplirlos que se abren como pareciera otros caminos en donde parece que sí es más sencillo hacerlo. Y esto que está mencionando Sam al respecto al narcotráfico, por ejemplo, se vuelve un escenario atractivo para algunas personas de jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, eso como pregunta, Jair, si quisieras comentarnos, y Abby también como para que pudieras abonar. Jair, por favor. Sí, pues en ese sentido ya lo hablamos un poco, ¿no? Y justamente también el comentario hace un poco asunción a ello, en el sentido de pensar que si bien no es necesariamente una violencia que se ejerce hacia todos específicamente sin discriminación, ¿no? Sino más bien al contrario, es justamente una violencia estructural que se ejerce hacia un grupo, hacia grupos destinados que salen precisamente de la diferencia, bueno, más bien dicho que forman precisamente la diferencia en cuanto a que se salen del modelo establecido y de lo esperado justamente, ¿no? De lo esperado por el sistema, que en ese sentido pues es un poco como lo decía Samuel en el video, es un poco más bien que se espera que seas una herramienta para poderle servir al sistema. Y en ese sentido, pues es una concepción bastante cosificadora, ¿no? Del otro. Y sobre la otra cuestión, en ese sentido también creo que la parte de estar pensando justamente que esto tiene mucha relación con la necropolítica, ¿no? Que justamente hace una relación entre, desde el poder se decide quién vive, quién muere, y en ese sentido también esas posibilidades de alcanzar los estándares, creo yo que tiene que ver mucho con ello, el que unas cuestiones o unas salidas se hagan más accesibles o más vistosas, por así decirlo, para ciertas poblaciones, ¿no? Mucho del narcotráfico, mucho de los jóvenes que pudieron atraer a partir de la expectativa de ganar mucho dinero, de poder comprar ciertas cosas de forma fácil, de cierta forma, entre comillas, pero también siempre sirviendo a unas condiciones contextuales específicas, ¿no? Por ejemplo, de bajos recursos, de precariedad, de pocas oportunidades para crecer o para ir a otros lados, de ejercer ciertas cosas, de poder tener una educación o de tener una calidad de vida en cuanto a los recursos cubiertos, ¿no? Entonces ahí hay mucho de ello, puesto que se les orilla justamente a tomar estos otros lados. Y precisamente es algo que casi no se ve porque pues se puntualiza, como ya lo mencionábamos mucho, a lo individual. Desde el sistema siempre es como muy meritocrático, muy tú lo decidiste y demás. Y si bien es cierto que también
tenemos decisión a través de nuestras acciones, también es cierto que mucho de lo que decidimos está un poco orillado y determinado también por la estructura y por el poder que invisibiliza y que extermina a quienes otros, a quienes salen de ese otro modelo. Muchas gracias, Jair. Avi, ¿quisieras abonar a esto que nos está compartiendo ya Jair al respecto de este sistema necropolítico? Bueno, yo lo pienso en términos justo como lo que menciona de las características o situaciones que van propiciando y que parecieran como azarosas o no contempladas, pero justo la necropolítica apela a algo ya estipulado sistemáticamente, políticamente, sobre cómo se van a ir dando estas situaciones, sobre las poblaciones que van a ir pereciendo primero y las que no lo van a lograr si lo queremos ver en términos de pandemia. También puede haber necropolítica en la forma en que las acciones de salud se van tomando, las poblaciones que se priorizan y las que se dejan en última instancia, porque por necropolítica es como lo establecido para ir en pérdidas o orillando al sinsentido, al desasosiego, al abandono. Entonces, pues sí, solo sería eso. Muchas gracias, Avi. Y es que, claro, o sea, podemos empezar a entender por qué en nuestro seminario o nuestro conversatorio de hoy precisamente tiene este apellido de la exacerbación del sinsentido, cuando lo que estamos mirando o que lo que estamos tratando de analizar es que hay toda una estructura política, ¿no? Una estructura de acción económica, social, que orilla, ¿no? Sobre todo en este caso a las juventudes, a esta sensación de no tener hacia dónde ir y entonces se abren todas estas posibilidades que sí pareciera que al menos tienen una respuesta inmediata a sentirme parte de algo, ¿no? En esta estructura que más bien me va orillando precisamente a no sentirme parte de, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vamos entendiendo qué es lo que implica el juvenicidio y por qué es importante hablar de él en estos tiempos, ¿no? Y ya sobre todo, además, sí situándolo mucho en la pandemia, ¿no? Que además nos ha exacerbado otro tipo de distancias, otro tipo de desigualdades. Y yo creo que aquí podríamos empezar precisamente a hacer la vinculación con esta otra gran área que tendríamos que analizar, que es precisamente las masculinidades. Y entonces la pregunta aquí con la que quisiera que abordáramos o empezáramos a platicar es cómo vivimos o cómo se viven más bien las masculinidades en les jóvenes en Latinoamérica. Y a lo mejor suena como extraño y contradictorio porque estamos hablando de masculinidades y a veces ubicamos que solo tiene que ver con los varones. Y la idea justamente es problematizar que no necesariamente es así, pero digamos que principalmente es así. Entonces quisiera que empezáramos a platicar al respecto de cómo se viven las masculinidades en nuestra América. Sam. Por supuesto. Bueno, pues esto de las masculinidades tiene mucho que ver con esto de juvenicidio por ser parte de una misma estructura. A final de cuentas, nosotros dentro del video plasmábamos a la masculinidad como un tótem, algo a que adorar o algo religioso en lo que se apuntaba y se nos decía como feligreses desde que llegamos a este planeta. Porque no hay otro camino, no hay otro lugar. Es una masculinidad impuesta para cada uno de nosotros ante las expectativas que tienen. Digo, desde el vientre de que conocen porque ya eres varón, por el simple hecho de tener un miembro, o sea, valga así el punto de la sexualidad, pero realmente, ¿qué te construye como varón a lo largo de tu interacción social, ¿no? Entonces empieza a haber un parteaguas, ¿no? Creo que desde se tiene más claro qué es lo que se espera que no sea un varón. Entonces, como varón no tienes permitido ni ser niña, ni ser niño, ni ser mujer, ni ser marica. Creo que es lo principal de lo que te cuidan en este mundo al momento de llegar como un hombre y qué se espera de ti. Entonces tú te empiezas desde este nacimiento a construir como varón y te empiezan a construir las personas que están alrededor de ti. Y hay una serie de comportamientos que nos empiezan a delimitar. Es como si nos dieran un traje desde pequeños y poco a poco va creciendo con nosotros hasta que en un momento queda demasiado apretado.
porque ese traje también está cargado de muchas expectativas en un futuro. ¿Qué se espera de nosotros como varones cuando seamos grandes, ¿no? Tener cierta estabilidad económica, tener madurez, ser controlado de tus impulsos, de tus emociones, no llorar, represión constante de nuestros sentimientos, ser alguien brusco, tosco, poco limpio, no sé, todas estas cualidades que luego ah, podrían variar, pero realmente siguen dentro de los cánones establecidos. Y si te sales un poco y si te vas un poco a la izquierda de todos estos aspectos de que se esperan de ti, se te empieza a recriminar, se te empieza a juzgar, se te empieza a señalar y se te empieza desde el acto social a volver a entrar a esta misma estructura y esta línea en la que estamos delimitados. Pero hoy en día nos encontramos ante una crisis. Digo, una crisis que no me refiero simplemente a la pandemia, porque es curioso, ¿no? Cuando hablamos de que sí, con la pandemia se exacerba todo esto, ¿no? Se empieza a visualizar todo esto de manera más latente, pero es una crisis que lleva años. Es una crisis que se fue construyendo. Y en cuanto a la crisis de masculinidad, sigue apareciendo esto, porque nuestra masculinidad, hegemónicamente hablando, esa masculinidad que se nos enseñó, también se nos enseñó a controlar, se nos enseñó a coartar la libertad del otro, llámese hombre, llámese mujer, llámese amiga, amigo, amigue. Entonces, al final de cuentas, nosotros nos enseñaron a ser perpetuadores de este sistema, llámese estructura de poder, y entonces tenemos que hacer conciencia en este aspecto, o más bien vamos generando conciencia a los que vamos involucrados en este tipo de movimientos, que nosotros somos parte de. Muchas veces en los grupos de masculinidades se cuestionaba si el cuestionamiento de las violencias a las personas a los hombres que han ejercido violencias a mujeres, se tiene que ver desde una mirada de masculinidades, porque muchas veces esto recae en una situación en donde el hombre se posiciona como la víctima de un patriarcado, la víctima de algo que no puede evitar, que es una institución de lo que es ser hombre. Pero realmente yo no lo considero de esa forma. Yo considero que somos responsables, sí vivimos ciertas consecuencias, sí fuimos educados desde pequeños, y no es recaer en todo esto de que es nuestra decisión cambiar, es nuestra decisión movilizarnos, porque sí, no hay que ignorar la influencia que hay de esas estructuras de poder sobre nosotros. Sin embargo, los hombres somos los que propician todo este tipo de violencias ejercidas hacia otras identidades. Entonces, es muy complicado y como lo mencionaba hace un momento, es paradójico porque se piensa sobre esta estructura, se quiere luchar contra esta estructura y al mismo parte somos partícipes de esta misma estructura. Entonces se vuelve confuso para uno, se vuelve cansado, se vuelve en desgaste para nosotros. Y es, curiosamente, yo lo diría de esta forma, una parte como un dispositivo de poder basada en el cansancio de las juventudes para no volver a cuestionarse más sobre si hay opciones, si hay alternativas para poder salir de estos cánones y de estas guías delimitantes. Para mí me provoca o me ha provocado a lo largo de mi vida el pensar y repensar en este tipo de cosas que están influyendo para que yo decida cómo ser hombre y yo decida cómo guiarme y cómo mi existencia, teniendo en cuenta y conciencia que mi existencia va a afectar a los demás, mi existencia se va a dirigir. Entonces es cansado, es paradójico, y sin embargo surgen otras opciones, como se menciona en el video, en la situación colectiva, en la que nosotros deberíamos de empezar a tener esta unión para poder generar nuevas alternativas. Gracias, Sam. Sí, al escucharte, primero pienso en que justo ahí podemos empezar a encontrar estas vinculaciones entre la estructura juvenicida en la cual nos movemos y eso cómo va generando esta sensación precisamente de no pertenencia y de no tener un sentido de estar en la vida y cómo justamente cuando empiezas a hablar de lo que implica la masculinidad en ti como joven y en particular en nuestro contexto, pues cómo precisamente se empieza a hacer mucho más grande, ¿no? Este hoyo de sinsentido. Y esta cuestión que mencionas sobre lo cansado que puede ser atravesar esto y yendo en contracorriente, pues, de algo que todo el tiempo te están recordando que tendrías que hacer.
Y a mí me gustaría mucho, Jair, que pudieras profundizarnos precisamente en esto, es decir, ¿cómo es que lo masculino o la idea de la masculinidad como lo dominante, pues, se va entretejiendo con esta estructura de violencia que hemos nosotros en este seminario hablado como otrocida, ¿no? O sea, como esta asesinato del otro en términos de otredad, ¿no? Esta realidad o este sistema que es capitalista, individualista, feminicida, etcétera. Es decir, cómo es que lo masculino es al mismo tiempo otrocida, capitalista, individualista y feminicida. ¿Tú qué podrías compartirnos al respecto, Jair? Sí, pues un poco recordando esta parte, ¿no? Que justamente la estructura de la que hablamos, que es precisamente la que propicia el juvenicidio y el otrocidio, ha nacido desde el poder, que al final de cuentas el poder ha sido desde mucho tiempo y desde el nacimiento de la estructura como hegemónica, perpetuada por los hombres, ¿no? De cierta forma en ellos se encuentra también, o en ellos nos encontramos también con justamente tanto la reproducción como desde un inicio la creación de cierta forma. Y en ese sentido, no olvidar que la estructura justamente va a exacerbar muchos de esos valores que la masculinidad conserva hoy en día. Y que por tanto también tendría relación con lo que mencionábamos hace rato, ¿no? De cuestionar o de problematizar, más bien dicho, de la idea de que la masculinidad solo afecta a los varones, en el sentido de pensarlo también como algo desde nuestra cultura, de algo muy cultural, algo muy arraigado en nuestro contexto, por ejemplo, mexicano, y también desde la parte de justamente de los valores que se van propiciando en este mundo globalizador y capitalista, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es justamente la racionalidad, ¿no? Que mucho tiempo se ha visto como la parte de justamente dejar los sentimientos a un lado, que de cierta forma se han ido relegando más como, o visto más como desde la parte femenina, a, para poder realizar una sobreproducción y generar más capital para este capitalismo, ¿no? Para este sistema, y que al final de cuentas entraría también mucho en lo que se pide o se espera del hombre, ¿no? Que sea productor, que sea justamente, que deje estos sentimientos a un lado o que los limite a ciertas expresiones nada más. Y justamente también en esa limitanza o en esa limitación encontramos justamente la ira, ¿no? La violencia y el enojo, la furia, el, el, no el cuestionamiento, sino justamente la batalla contra el otro para poderlo hacer apagar, como para poderlo eliminar, desde lo masculino como hombre, ¿no? Como lo mencionaba Samuel. Se cuestiona mucho o se ataca mucho si de repente se sale como del canon, porque justamente somos quienes más contribuimos a que el canon se siga perpetuando, ¿no? Y entonces en ese sentido también, visto desde lo sistemático, pues desde el sistema se elimina y se lucha mucho contra quienes se salen de esa otra forma, ¿no? Que mucho de ello es justamente todo aquello que representa ser un otro para esta sociedad y que al final de cuentas sigue siendo invisibilizado. Y también al masculino pues se le ha eh, puesto como la visión del poder a través de justamente el control hacia los otros, pero en especial hacia las otras, visto siempre como una cosificación, una relación de cosificación, en donde la mujer siempre se es visto desde lo masculino como objeto de reproducción, como objeto de deseo, pero solamente como objeto, no como sujeto. Y entonces en ese sentido también podemos relacionarlo justamente con lo que pasa mucho en nuestro país, ¿no? Con los feminicidios que cada vez van aumentando en vez de ir disminuyendo justamente. Y que tiene que ver mucho con lo cultural y lo político, sobre desde dónde, desde qué masculinidades se están gobernando también, como también desde las masculinidades que siguen ejerciéndose en el día a día y que siguen provocando justamente estos asesinatos.
Muchas gracias, Jair. Y yo creo que esto que mencionas, bueno, tiene como, bueno, nos ayuda como a entender cómo se sostiene, ¿no? Esta estructura más que, digamos, como sustentada en los valores de lo masculino dominante, ¿no? Y que se va traduciendo en estas políticas otrosías, jovenicidas, esto de la parte como más amplia de la necropolítica, y que yo creo que ahí es precisamente en donde podemos empezar a vislumbrar cómo no solamente tiene que ver con los hombres como estos seres en donde se concretiza pues estas ideologías masculinas, sino que también nos alcanza a todas las otras personas que no necesariamente tenemos este cuerpo designado al ser hombre, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría mucho, Avi, que pudieras precisamente compartirnos cuál sería esta relación entre lo masculino y estas políticas otrocidas, sobre todo pensando en lo que ya también hablábamos en el seminario y en el artículo que tú mencionaste al respecto de cómo eso influye en los cuerpos que son diversos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso me gustaría mucho que nos pudieras platicar. Y pues justo conforme escuchaba a mis compañeros, pensaba mucho en cómo las mujeres, es como, y yo lo mencionaba en el artículo, como una cadena, si lo queremos ver, una cadena alimenticia, pero de poder, de sobre quién vamos buscando ejercerlo, los varones por sobre las mujeres, pero entre las mujeres también tenemos como muy esa parte de la masculinidad sobre ir buscando o irnos midiendo conforme a lo que los varones ya nos establecieron. O sea, entre nosotras irnos reafirmando o negando de acuerdo a que tanto nos apegamos o no a esos cánones. Y mientras más diversa la mujer, más ejercemos poder sobre ella, porque más queremos alienarla a los estándares que son inalcanzables. Y eso se da pues a muchos niveles, o sea, se da entre nosotras como personas, pero también entre estructura, a nivel estructural sobre cómo se comporta el sistema con nosotras, cómo se comportan las instituciones con nosotras, de acuerdo a esos cánones masculinos que ya están establecidos. Y pues ese sistema y esa institución no apela justamente a un cuerpo designado a ejercer o no lo masculino, sino que ya, como han mencionado mis compañeros, estamos inmersos en un sistema construido de cierta forma desde lo masculino y con una violencia ejercida de alguna manera desde ahí. Porque yo cuando pensaba también en cómo se diferencia en nosotros como Latinoamérica, como México, como una entidad, una tierra diferente, es también mucho desde lo explosivos que podemos ser en cuanto al enojo y cómo el mexicano se enoja y cómo el mexicano se expresa en ese enojo y las groserías o lo que puede apelar también está construido desde un aplastamiento hacia lo femenino o la mujer y un enaltecimiento como tótem, justo como mencionaban mis compañeros, de lo masculino, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hacemos todo eso? Y bueno, creo que esa sería mi aportación en general. Mucho de eso también lo absorbemos las mujeres, lo ejercemos las mujeres, a pesar de no tener un cuerpo designado, por así decirlo, a lo masculino. Claro, como reconocer que finalmente hay una estructura sobre la cual vamos formándonos personas, ¿no? Independientemente del si tenemos un cuerpo con pene, como ahora últimamente decimos, ¿no? O somos cuerpos con otras características que ahora no solamente tenemos que ver con relación con las mujeres, sino la diversidad de cuerpos que tenemos, ¿no? Incluso entre las mujeres, entre los varones, entre las personas trans, entre las personas inter, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece como muy importante que lo acabas de enunciar, Avi. Y yo quisiera entonces, Sam, que nos dijeras esto de lo que estamos hablando, ¿no? Esta composición de lo que implica el jovenicidio, esto que implica lo masculino, sobre todo ubicándolo en nuestra región latinoamericana, estos componentes entonces dan como resultado, y esa es la pregunta, dan como resultado esta sensación de pérdida del sentido de vida en las juventudes. ¿Tú cómo lo podrías sintetizar? ¿Cómo lo podría sintetizar? Es muy creo que todo es parte de esta pérdida de sentido en los jóvenes. Sin embargo, hay que ver la otra polaridad, por así decirlo, en donde hay muchos jóvenes que se siguen identificando con estos cánones.
Hay muchos jóvenes que siguen perpetuando sin problema alguno y no se van cuestionando. Inclusive creo que el cuestionamiento se limita nada más a la adolescencia, ¿no? Donde es parte, como decía Avi hace un momento, en esta parte de etapa de desarrollo, inclusive en algunos libros dicen que es normal, ¿no? Que el adolescente esté retando hacia las instituciones, al adulto, a las autoridades, a las figuras de autoridad, pero poco a poco se va a ir normalizando en letras pequeñas. Entonces, muchos de nosotros no alcanzamos este cuestionamiento. Creo que no sabría decir cuántos de nosotros están de acuerdo con los códigos de vestimenta, con realmente el cómo me tengo que comportar ante la sociedad, el qué es lo que tengo que llegar a hacer una vez que tenga tal edad. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos vamos cuestionando esto, no? Entonces, habría que ver qué cantidad de jóvenes son los que se están quedando sin sentido. Y nos podemos dar una visualización indagando un poco sobre la deserción escolar, ¿no? Sobre las situaciones en las que muchos jóvenes decidieron no seguir con algún estudio porque simplemente no los llenaba o porque elegían alguna carrera simplemente por situación de querer complacer a sus autoridades, a sus mayores o a las expectativas interpuestas. Yo sí concuerdo en que toda esta masculinidad, la estructura juvenicida en la que estamos viviendo, la necropolítica, todo esto, estas expectativas que perpetuamos, que hacemos parte de nosotros, introyectamos, y aunque no queramos, siguen allá adentro, siguen estando y crean un mar de confusiones dentro de nosotros, más en los que estamos cuestionándonos. Entonces llegarían como a este problema, entonces ¿para qué cuestionarnos? Porque solo de esa forma empezamos a visualizar otro horizonte, otras salidas, y empezamos a crear nuevos sentidos. Yo creo que es bien importante lo que está señalando, Sam, porque claro, por un lado podríamos, de quienes estamos hablando o de quienes hemos estado reflexionando nosotros en el seminario, es de quienes van manifestando este malestar con la estructura, este sinsentido con la estructura, que no necesariamente pasa por la reflexión, también eso es cierto. Y también hay otro sector de jóvenes que no necesariamente se está cuestionando, y eso también es una cuestión que podríamos reflexionar en algún otro momento. Quisiera leer también un comentario que nos está compartiendo Anatadi Díaz, que dice, y en esas etapas de desarrollo, justo las que menciona Samuel de la adolescencia, en estas etapas de desarrollo normativas, también entre líneas se relaciona madurez con aceptación de las imposiciones de la estructura. Y esto yo creo que es algo que lo vemos muy presente, sobre todo en nuestra disciplina, ¿no? O sea, la psicología de repente va teniendo como estos estándares de lo que se considera lo maduro o lo normal, ¿no? O lo adulto, por ejemplo, que está muy relacionado con aceptar las normativas de lo masculino, ¿no? Y entonces, desde ahí tendríamos que empezar a cuestionar qué es lo que estamos esperando de las personas jóvenes y de las y los y les adultos también, ¿no? Como en ese sentido. Entonces, gracias por el comentario, Anatadi. Y también yo pensaba, y bueno, Adien te escuchaba, y entonces hacía referencia precisamente a lo que comentas y que estuvo presente durante la pandemia en nuestro país en particular, pero en el mundo en general, que es como muchos jóvenes decidieron dejar sus estudios, ¿no? O hacer una pausa en sus estudios, precisamente porque pareciera que se había una brecha todavía más importante al respecto de encontrarle un sentido a la carrera. Y lo que yo he visto en los últimos años, o sea, llevo como unos 5 años para acá, es que cada vez que yo les pregunto a mis estudiantes sobre por qué eligen la carrera, es más frecuente escuchar porque mis papás me dijeron, pues porque no tenía otra cosa que hacer. O sea, como que es un momento como de no importa, o sea, más adelante haré lo que quiero, en este momento es así, ¿no? Así me tocó y así está. Entonces, eso, por supuesto, para mí es un reflejo de un sentido que no existe, pues, ¿no? Y que está costando mucho trabajo encontrar como para asirse a esta vida de una manera distinta. Yair, ¿tú quisieras abonar a esta parte de la conversación en el sentido de, bueno, precisamente cómo construimos o cómo se construye el sinsentido? Sí, justo un poco quería hacer relación a lo que se mencionaba hace un momento, justamente de esta parte de que todo se va haciendo como muy cansado, ¿no? Cuando se empieza a cuestionar
la estructura desde quienes cuestionan, desde quienes se sienten incómodos, pues se va haciendo muy cansado, pero también, por otra parte, desde quienes no se cuestionan y demás, hay ciertos beneficios, ¿no? También de no cuestionarse, puesto que el no cuestionarse sigue, aun con todo y el sinsentido, puede seguir como sin actuar de cierta forma, ¿no? Ante los demás y apegándote mucho, creo yo, al individualismo, ¿no? Que te promueve tanto el sistema, tanto capitalista como violento, ¿no? Que describimos nosotros en el seminario, porque al final de cuentas esta individualidad se promueve tanto en la actualidad que justamente hace todavía más cansado el poderse cuestionar y hacer algo ante ese cuestionamiento de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, realmente a quien se llega a cuestionar, eh, justamente lo va achicando, como perdiendo el sentido incluso de cuestionarse al final de cuentas, porque de repente puede pasar que ves muchas de las cuestiones que están mal, que necesitan un cambio y las empiezas a cuestionar y demás, pero también ves mucho de aquello que no está cambiando, ¿no? Que es algo que te hace pensar si realmente entonces vale la pena como cuestionarse y si ese cuestionamiento va a llegar a algún lado, de alguna u otra forma, y también de qué se puede hacer, ¿no? Porque uno individualmente, pues, a veces parece que el poder hacer, el paso de la acción, no llega a mucho, no llega a otro lado. Entonces, justamente ahí se va perdiendo el sentido de cuestionarse, se va perdiendo el sentido de querer buscar alguna alternativa y se va dando también la sensación de no tener alternativa alguna, ¿no? Puesto que todos los intentos que podemos ver, pues parece que no han llegado a ningún lado, o sea, parece que la estructura se ha perpetuado tal cual, y si bien ha modificado ciertas cosas, más bien, más que cambiado, se ha reinventado, ¿no? Para poderse seguir perpetuando de otras formas más actuales, por así decirlo. Entonces, creo que va un poco desde ahí. Y como lo mencionaba, desde quienes no se cuestionan, pues también está esa parte, ¿no? Del no cuestionarse implica también poder aludir al no responsabilizarte de alguien más, sino de simplemente decir, ah, pues es mi vida, yo puedo hacer esto y esto y esto y hasta ahí, ¿no? Pero incluso aún con quien no se cuestiona, pues al final muchas de estas situaciones pues llegan a justamente al, a la muerte, ¿no? De cierta forma. Ya lo mencionábamos, por ejemplo, con los narcotraficantes que han reclutado a jóvenes en nuestro país. También con las altas tasas de suicidio que tenemos, en especial con hombres, ¿no? Con varones. Si bien, como dice Samuel, no se cuestionan, pues a veces sigue estando ahí la incomodidad, ¿no? De no saber qué hacer y a veces se recurre a otros caminos que acaban en este destino, ¿no? Y en ese sentido, pues la masculinidad también tiene mucho que ver en ello, como lo plasmábamos un poco en en el video, pues hay un no poder expresar tanto la incomodidad como el dolor que se puede llegar a sentir, pero también hay un cierto beneficio, no nada más en el no hacer, sino también en la posición que se te pone como privilegiada, ¿no? Privilegiada ante otros, siempre entre otros, porque es como en interseccionalidad, analizado de esa forma, siempre es como muchos escalones, ¿no? Es decir, soy un hombre blanco heterosexual, voy más arriba, ¿no? Pero puedo ser un hombre gay, pero voy más arriba que una mujer, por ejemplo. O soy un hombre moreno y voy más arriba que tal, ¿no? Así. Entonces hay como muchas vertientes de posiciones del escalón, por así decirlo, en el privilegio, y también desde cada posición, pues se va haciendo justamente a un, bueno, se van teniendo ciertos beneficios. Y con referente al comentario de hace rato, quería también como hacer ese énfasis, ¿no? Que justamente eso nos demarca un adultocentrismo y de la contrariedad que hay en lo impuesto con lo joven, ¿no? Y lo que mencionaba más o menos al inicio, que justamente es visto el joven siempre desde una perspectiva de utilitariedad, de herramienta para
el sistema, ¿no? Para seguir reproduciendo ciertas cosas o para serle benéfico, y por tanto se le ve al joven como muy grato cuando se le ve con esta expectativa de tienes energía, de eres, puedes innovar y así, pero no innoves tanto que cambies o que cuestiones o que incomodes a la estructura. Entonces ahí se espera que al final te vayas amoldando justamente a esa estructura y la acabes aceptando al 100%, por así decirlo. Gracias, Yair. Qué importante esto último que dices, porque es precisamente una confrontación directa a estos valores adultocéntricos, ¿no? Que finalmente están presentes en la estructura, ¿no? O sea, mientras siga siendo ese joven pintado, ¿no? Como un poco lo ponían ustedes en el video, ¿no? Este joven con energía, ¿no? Que propone y que construye con base en estos valores del sistema, está padre y bienvenida a la juventud. Pero si eres estos otros jóvenes que más bien vas a ir, y ya lo nombraba Samuel al principio, ¿no? Vas a ir en contra de la estructura, pero además no solamente en términos reaccionarios y en términos de manifestación y organización, sino incluso este otro joven o estos otros jóvenes que estamos hablando al respecto de no encontrar el sentido, ¿no? O sea, pareciera que hay una contradicción, ¿no? Precisamente, o sea, se supone que los jóvenes son quienes tienen estas ganas de vivir, y cuando nos encontramos que nuestras juventudes precisamente lo que menos tienen es eso, ¿no? Entonces, como que tampoco está bueno visibilizarlo, más bien hay que irlo escondiendo, ¿no? Entonces, esto que mencionas es muy importante. Entre otras de las cosas que dices, y yo creo que es importante pensar, las personas en general, no es que decidamos tan fácil cuestionar el lugar en el que estamos, porque por supuesto que nos lleva a una crisis y a un malestar. O sea, cuestionar y confrontarlo implica estar constantemente en un malestar, reconociendo desde dónde estamos paradas, parados, parades, y no es tan sencillo. El hecho de que yo no me cuestione no significa que no lo viva, ¿no? Pero me exime la responsabilidad de asumirlo, ¿no? Y asumirme el cuidado conmigo o el cuidado hacia los otros, las otras, les otras, ¿no? Y eso es también como bien significativo. Avi, para ir perfilándonos precisamente hacia cómo le hacemos para enfrentarnos a este sinsentido desde nosotras, les jóvenes en América Latina, ¿no? ¿Cuál sería, o sea, frente a este panorama tan desesperanzador de alguna manera, lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? ¿Qué opciones tenemos para hacer frente precisamente a este sinsentido? ¿Tú qué piensas? Bueno, como íbamos a comentar en algún momento a lo largo de la construcción de este conversatorio también, y pues no todo lo que se tiene es malo, y justo caer en esa dicotomización de todo bueno, todo malo, hay sentido o no hay sentido, es como muy agotador. Justo también por eso llegamos al punto del cuestionamiento en el que se vuelve agotador, porque necesitamos encapsularlo todo dentro, y todo, o la realidad normativa que tenemos es muy limitada, justo como hemos visto a la diversidad no solo de personas, sino también de nombramientos, de palabras y de existencias. Entonces, pues yo creo que empezar a vislumbrar también lo que podemos rescatar para transformar lo que no es una vía para empezar a tener sentido, porque bueno, en este sinsentido, yo me acuerdo que durante el seminario le comentaba a Chantes y Yair sobre si realmente se iba construyendo la desesperanza, o si había un punto en el que decías, aquí ya perdí la esperanza, o si realmente es que nunca tenemos un sentido dado, y cuando nos empiezan a dar un sentido, y creo yo que es esto que nos pasa de jóvenes, nos dicen por qué deberíamos estudiar esta carrera, por qué deberíamos trabajar en tal lado, y siempre nos van dando un sentido, pero ya llega un punto en que no nos es suficiente que nos den un sentido porque no nos hace sentido a nosotros. Entonces, pues yo creo que empezar a buscar también romper con todas estas normatividades, formas nuevas de nombramiento, y retomar también mucho de las personas es una vía para la búsqueda de nuevas maneras de vivirse y existir, de existir, porque justo pues empezamos a nombrar desde como la individualización como forma de violencia y como forma también de seguir perpetuando un juvenicidio, pues eso de cómo seguimos inmersos en ello, podríamos apelar a la colectividad que hemos estado llevando a cabo y a la construcción
colectiva de nuevas formas de ser joven, de nuevas formas de vivirnos joven, o incluso de resignificar la palabra joven en toda su extensión. Y pues bueno, creo que ahí dejaría mi participación. Muchas gracias, Avi. Sam y Yair quisieran abonar a esta cuestión de lo colectivo. Samuel y luego Yair. Sí, me gustaría aportar, creo que enfatizando en este aspecto de que todos somos parte de la estructura. Todos reproducimos, todos producimos a niveles, claro, a diferentes niveles y en diferentes posiciones, estos dictados de la sociedad, estos dictados del buen hombre, buena mujer, del buen vivir. Entonces, creo teniendo conciencia de nuestro posicionamiento en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra familia, podemos empezar a ver cómo nuestra existencia puede tener una relación con la existencia de los demás. Cómo en algún momento podemos nosotros sacar esa parte estructural dentro de nosotros y querer coartar la libertad del ser del otro. Entonces, creo que es una invitación de manera individual, pero no solamente se queda ahí, en mirar, en cuestionar constantemente nuestras conductas hacia los otros y rompiendo también este dictado que nos dice que lo tengamos que hacer todo en nuestra soledad, en nuestra individualidad, pues es un llamado para que nos juntemos con aquellos pares, aquellos colectivos en los que realmente nos haga sentido y nos haga crear sentidos, porque muchas veces también como jóvenes quizás esperamos que se nos dé un sentido por parte de la estructura, de un ente externo, y porque se nos ha coartado esta visión de nosotros, o el poder crear, el poder crear espacios, el crear amistades, el crear ideas que nos puedan guiar para poder tener un acercamiento a esta plenitud. Gracias, Sam. Yair. Sí, igual considero como mis compañeros que desde lo colectivo se van cambiando ciertas cosas, se van desde lo individual, se tiene como una visión específica, ¿no? Una visión a veces incluso puede ser como limitada, eh, pero mientras más se comparte con otras visiones, también se abren los panoramas, ¿no? Tanto de crear nuevos sentidos como también de conocer nuevas formas de ser, ¿no? Por ejemplo, con personas que ya han hecho suyos ciertos sentidos o han reinventado ciertos sentidos, ciertas maneras de ser y coexistir, y que uno en lo individual tal vez no concebía, ¿no? Tal vez no miraba, y también desde la parte de encontrar alternativas a esa individualidad, pero también a esa competitividad que se da, que se da como valor que se va promoviendo, por así decirlo, desde la estructura, ¿no? Y encontrarle las alternativas como la empatía, ¿no? Como una masculinidad, por ejemplo, desde la empatía hacia el otro, desde el cuidado hacia el otro, desde el cuidado hacia mí, de la conciencia, como decía Samuel, de coexistir, ¿no? Con otros y otras y otras. Y también desde la parte de la cooperación, ¿no? Porque de cierta forma, mientras más somos también en resistencia, también se da un sentido de que la acción puede llegar a cambiar más cosas, de que la acción puede llegar a resonar más y de que la acción puede llegar a servir de otra forma, y entonces también se va encontrando esas ganas de poder accionar, ¿no? De que mucho en lo individual pueden perderse en algún momento de ese cuestionamiento y de ese sentir. Entonces creo yo que igual y un poco como lo poníamos en el video, se da una fuerza revitalizadora, ¿no? De cuando justamente pierdes las ganas, el sentido, la motivación y demás, pues puedes encontrar en otros y otras y otras esa motivación o ese refugio para sobrepasar lo que estás pasando, y después poder seguir acompañando también a otros y otras y otras. Una construcción colectiva del sentido, ¿no? Como para
irse acompañando en este camino que es bastante complejo, pero que como lo han mencionado, ¿no? Si vamos compartiendo, abriéndonos a escuchar las existencias de las demás personas y vamos haciendo resonancia con ellas, ellos, ellas, eso posibilita hacer una resistencia mucho más férrea, ¿no? Ante la estructura. Con esto último que acabamos de compartir, estaríamos dando cierre a nuestro conversatorio interno y nos gustaría mucho escuchar a quienes han acompañado esta conversación. ¿Qué es lo que van pensando? ¿Qué es lo que van sintiendo al respecto de escucharnos? Les invitaríamos a abrir su micrófono, bueno, primero a levantar la mano y entonces esperar la indicación para abrir su micro y que nos compartan sus ideas o utilizar el chat como les sea más cómodo a ustedes. Entonces, dado que nuestra apuesta es por lo colectivo, pues nos gustaría precisamente llevar esta conversación a lo colectivo. Entonces, quien quiera participar, si puede levantar su mano o comentar en el chat. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es José Alfredo. Quería felicitarles por la presentación. He seguido cada uno de los planteamientos, por lo menos identifico dos variables interesantísimas para el análisis. Por supuesto, la categoría de género y el análisis de clases. Y en medio de ese panorama uno corre el riesgo de terminar deprimido frente a las pocas alternativas que se pueden identificar. Ya ustedes han nombrado la colectividad como una de ellas y me parece muy potente. Quería preguntarles si identifican otras, además de este mecanismo resiliente. Samuel hacía referencia, por ejemplo, al desgaste y al cansancio que la estructura, frente al que la estructura nos puede someter. Hay otras alternativas porque de repente todo lo que juega en contra ya está muy analizado, ya está muy sistematizado, muy estudiado. Pero ¿qué factores posibilitan el sentido de la vida para los jóvenes, ¿no? Además de la resiliencia y la colectividad. Y por último, si uno de estos factores que también juegan en contra no estaría asociado al autoestigma, es decir, la estructura ya es suficientemente lapidaria, pero cuando la introyectamos se reproduce casi que sola. Y cuando escucho afirmaciones, por ejemplo, que Latinoamérica es la casa chica del mundo, me pregunto si no está ya introyectada esta percepción. Porque yo diría que de manera descolonial y reivindicadora, América Latina es la puerta grande del mundo, ¿no? Hay ahí un principio muy interesante que posicionar. Y nada, felicitarles nuevamente por el trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Alfredo. Sam, Jair, ¿alguien quiere responder a la pregunta? Adelante, Jair. Pues, por ejemplo, una de las, haciendo un poco asunción a la primera pregunta, una de las posibilidades justamente que exploramos durante el seminario era justamente la utilización de la expresión artística como potencial medio de resistencia y de comunicación también hacia la acción, ¿no? Expresión artística entendida en muchas de sus variantes, ¿no? Tanto en la música, tanto en la pintura, en el baile, justamente por ejemplo, la escultura, entre otras. Mucho de ello da cierto sentido y puede conectar también con otros para que ese sentido se potencialice, ¿no? Y también despierta mucho las sensaciones, las emociones en otras y otros, pero también incluso a nivel personal puede ser, creo yo, como un gran espacio justamente para liberarse o para expresar justamente toda esa carga que se siente, toda esa emoción. Porque muchas veces, incluso hablándolo un poco desde lo masculino, justamente uno de los grandes problemas es que no se puede hablar, que no se comunica con otros o con otras, y que justamente se queda todo interno y se va consumiendo de cierta forma, ¿no? Entonces, también puede ser una gran fuente de ayuda para expresar, ¿no? También de forma artística. Incluso hablando un poco también de lo escrito, de la poesía, por ejemplo, o del ensayo incluso también, ¿no? Que es algo que
hemos estado experimentando también en el seminario. Con referente a la otra pregunta sobre la internalización, creo que sí, creo que concuerdo totalmente. De cierta forma, justamente es un poco la eficacia del sistema, ¿no? Que se internaliza y que, como lo mencionaba, creo que Avi más o menos al inicio del conversatorio, eh, te autorreprochas no alcanzarte incluso esas expectativas, ¿no? Y todo ese cuestionamiento de por qué es muy, muy difícil porque justamente se está internalizando toda esa concepción, ¿no? Y también mucho de ello implica también conceptualizarte desde donde te pone la estructura. Por ejemplo, también mencionábamos en algún momento, en otro espacio, que una de las principales potenciadores, por así decirlo, del cuestionamiento es justamente reconocerte a partir de una posición eh, des- eh, no desventajada, pero sí una posición ante el sistema, como lo mencionaba antes, eh, y a partir de ese reconocimiento también empezar a cuestionar por qué estás ahí, ¿no? Y no justamente del reprocharte nuevamente de por qué no estás alcanzando, por qué no estás dando el máximo, sino más bien dicho que es lo que está alrededor que también está influyendo en eso y una introspección también de cierta forma para reconocer que de todo eso estás reproduciendo de manera incluso inconsciente de cierta forma o no plenamente sabiendo lo que significa de cierta forma. Creo que esa es una de las principales efectividades que tiene la reproducción del mismo sistema, que uno lo reproduce en uno mismo, en sus prácticas, con otros y reprochando a otros que lo reproduzcan. Gracias, Jair. Sam, Avi, ¿quisieran abonar algo? Ok, entonces, bueno, ¿alguien más quisiera compartirnos alguna pregunta? Sí. Creo que tienen la mano así. Adelante. Sí. Hola chicos, bueno, pues hacerles saber que admiro mucho el trabajo que han estado desempeñando. Se nota que ha sido arduo y que finalmente todo lo que han dicho tiene eco y hace totalmente sentido porque, bueno, a título personal, este conversatorio creo que me vino como anillo al dedo porque justamente estoy en un momento en el que aborrezco totalmente este término, pues con esa connotación tan, no sé cómo decirlo, tan terrible que le han puesto a generación de cristal, que se escucha todo el tiempo, a todas horas, y que yo de verdad ya estoy harta de leerlo, de escucharlo y de ver cómo nos, pues, hace una desvalorización de lo que somos como personas los jóvenes, como si ofenderse por cosas, por la opresión, como si ofenderse por la segregación o pues este sinfín de violencia que vivimos todo el tiempo, fuera algo totalmente negativo. Entonces ahorita que los escucho, pues me hace totalmente sentido el por qué está ese sentimiento incrustado en mí, porque finalmente lo he vivido. Realmente, pues solamente es como eso, hacerles ver el eco que están dejando y este cansancio que decía Samuel que realmente me removió mucho al pensarlo porque pues constantemente me encuentro en esa lucha o en esa división entre las expectativas que se plantean para mí, porque pues al final es en general los jóvenes, pero pues aún no lo van como encaminando hacia a un punto y todas las pasiones que se despiertan en mí por otra parte que a veces chocan y es ahí donde uno pierde el sentido. Entonces creo que lo que hicieron en este momento también fue un poco de hacer comunidad para sentirme menos abandonada en esa existencia. Y pues nada, gracias chicos.
Muchas gracias, Ana. ¿Alguien quiere comentarle a Ana? Adelante, Sam. Sí, me da gusto, ¿no? En este sentido que nuestras voces puedan sentirse en los demás y al mismo tiempo yo poder sentir esas voces. En ese aspecto de generaciones de cristal, generaciones de concreto, como se ha delimitado a través de nuestras redes sociales, igual he sentido esa provocación, ese aspecto delimitante de mi ser, ¿no? Por el hecho de que ahora inclusive nos quieren decir cómo ofendernos, cómo no ofendernos, cómo sentir, cómo no sentir. Bueno, siempre ha sido, simplemente que hoy en día tenemos ese acercamiento a la comunidad y a su pensamiento. Y entonces, lo que a mí me ha funcionado quizás es transmitir esas risas y no catalogarlas, sino quizás darle un sentido de frustración de una sociedad, un estrato de la sociedad que no ha podido cambiar su panorama o su forma de ver las cosas, que no ha podido realmente elegir otra cosa o concebir o comprender cómo es que otros jóvenes pueden vivirse de otras formas, de otras identidades y cómo es que quieren construir un mundo diferente, porque estamos tan acostumbrados al mundo anterior y lo tenemos tan introyectado que a veces actuamos, no me gustaría decirlo inconsciente, porque sería atribuirle igual a esta parte, sería un actuar de mala fe, un actuar de mala fe en la que ignoramos por descuido o por cualquier otra circunstancia cómo es que estamos construidos desde una sociedad. Y también un poco retomando esta parte que me hizo sentido y lo traté de masticar un poco de la primera participación sobre la autoestima. Esta parte de autoestima también en lo personal me hace mucho ruido porque es como ponerle una carga valorativa a nuestro ser entre lo bueno y lo malo, autoestima baja o alta. Y en lo personal no me gustaría catalogar mi validación personal entre dos categorías dicotómicas o extrapolarizadas. Hay que recordar que el crecimiento de cada uno de nosotros es diferente, es diverso y no va en manera lineal. A veces va hacia arriba, a veces va hacia abajo y todo esto es parte de nuestro crecimiento y simplemente hay que posicionarnos desde la resistencia en este aspecto. Muchas gracias. Gracias, Sam. Abby. Sí, bueno, lo que menciona Tadi no pude evitar pensarlo en términos de justo lo que hemos estado hablando en este conversatorio, sobre la masculinidad y la estructura, porque justo lo que mencionas va tomando características que se han ido mencionando tanto en el video como a lo largo de las participaciones respecto a qué se espera de los hombres, ¿no? Que no se quejen, que si se quejan son débiles, que no aguantan, tienen que soportar, y justo es como la masculinidad en la estructura está demandando de nosotros, ¿no? Es como no te quejes porque si no eres de cristal, no exijas esto porque nosotros pudimos sin eso, tú tienes que poder sin todas esas ventajas del sistema, porque nosotros pudimos y la tuvimos peor, nuestros tiempos eran peores, la generación no aguanta nada, están muy chiqueados, y es como todas estas connotaciones negativas que también se relacionan mucho con el otro con el no existas de una manera diferente a como se ha estado haciendo hasta ahora. Es con y con este juvenicidio, ¿no? De apago sistemáticamente para que no resistas, para que no generes cambio, para que no haya algo diferente a lo que estuvo estipulado hasta mi tiempo, porque no puede haber otra manera de existir que no sea la impuesta, que no sea la que ya tenemos todos internalizados y la normativizada. Entonces, bueno, yo lo pienso mucho en estos términos de lo masculino, lo que se pide de nosotros, la debilidad y del tener que aguantar y soportar. Y pues en definitiva no tiene que ser así. Muchas gracias, Abby. Eh, ¿Alguien más quisiera compartir algo bueno, sí, Jair y... Sí, igual solo como para agregar al final, creo que hablando un poco sobre, no sé, siempre es un poco más fácil como hablar de lo que debería ser, pero también pues hablar de lo que debería ser da cierta pauta a buscar algo, ¿no? A buscar un horizonte, por así decirlo, al cual llegar. Y en ese sentido creo que debería haber como más comunicación entre las generaciones de forma empática y de forma también
no conflictiva en ese sentido, ¿no? Porque justamente la que hay es muy conflictiva y muy desde el adultocentrismo, como lo mencionaban, de eres rebelde y eres un insolente, ¿no? O algo así, o antes las cosas eran mejores o así, sino más bien estaría, creo yo, que muy bueno que las generaciones pudieran hablarse de forma empática, comprendiendo que ninguna de las dos ha nacido o está en el mismo, o sea, o se sigue desarrollando en el mismo contexto, ¿no? Comprendiendo que ambos contextos han sido diferentes y que también rescatando, por ejemplo, desde las juventudes, rescatando aquellas estrategias o aquello que pudo haber eh, funcionado antes a otras generaciones, en ese diálogo, poderlas reinventarlas y adaptarlas a nosotros, pero también que las nuevas generaciones pudieran, bueno, que las anteriores generaciones pudieran como escuchar lo que se propone desde las nuevas generaciones para poder hacer ciertos cambios que a lo mejor en su tiempo no se cuestionaron o incluso no llegaron a otro lado, ¿no? Como también me parece que no todos son, no todas las anteriores generaciones son justamente generaciones que están atrás en el sentido de no haberse cuestionado nada, sino al contrario, ¿no? Me parece que las resistencias han estado mucho tiempo y justamente han sido de muchas generaciones y de muchas formas. Entonces también creo yo que de mucho de ello se puede rescatar en la lucha o en la resistencia, ¿no? Si hubiera una conversación más abierta, mucho más empática entre las generaciones. Muchas gracias, Yair. Yo creo que esto que dices es así sanador totalmente, ¿no? O sea, es esta propuesta de abrirnos, todas las personas, las diferentes generaciones que habitamos, a una conversación pues honesta, respetuosa, incluyente, ¿no? Y rescatar que la resistencia ha estado en las juventudes, o sea, ahorita a lo mejor ya somos algunos ya no tan jóvenes, pero en algún momento lo fuimos y entonces ahí como sobre las juventudes cierto peso, ¿no? Como muy importante y a veces una no escucha también por parte de nosotros, desde las juventudes o desde las adulteces, ¿no? Como de repente. Entonces creo que este comentario es muy sanador. Muchas gracias, Jair, muchas gracias. Tenemos un comentario también de felicitaciones por parte de Luisel Rodríguez, muchas gracias, de Costa Rica. Un saludo a Costa Rica. Y bueno, si alguien más del público quisiera compartirnos sus sentires, sus pensares, sus opiniones, podríamos tener otra participación más, si alguien quisiera. Ok, Ana pone un comentario que es que Generación de Cristal no es limitado a una edad. Se le dice a cualquiera que no se ofenda de algo que no debería. Claro, muchas gracias, Ana. Bueno, pues entonces podemos cerrar en este momento el conversatorio. Solo les pediría como breves conclusiones de lo que hemos estado discutiendo. Ahora vamos a empezar con Abby, por favor. Así, ¿con qué concluirías tú? ¿Qué mensaje dejarías? Bueno, yo de mensaje dejaría pues la importancia de justo de ser conscientes de todo lo que pasa en nuestra estructura y de dónde estamos posicionados, pero justo evitando el ser punitivo con uno mismo, el castigarnos por estar en donde estamos o no estar en donde deberíamos estar, sino simplemente para tener una conciencia de qué es lo que está sucediendo y también qué ha propiciado, porque creo que a veces eso también puede ser sanador, el saber qué es lo que ha propiciado que yo esté aquí y ver que no estoy donde debería, no porque no quiera, sino porque hay toda una estructura social, política, económica sucediendo y a tener más paciencia con nosotros como personas, también a generar como nuevas formas de resistir, existir, convivir, coexistir. Y pues estas formas no son limitadas, justo nosotros proponemos la colectividad y el arte desde lo que hemos ido construyendo a lo largo de estos meses, pero obvio las posibilidades son abiertas muchísimas y lo difícil, pero en este momento es empezar a abrirnos a ellas porque justo como nos dijeron, somos como muy buenos a veces enunciando en este proceso de cuestionamiento, enunciando todo lo que no funciona, pero y lo hemos vivido a lo largo del seminario, a veces es difícil empezar a ver que de todo puede darnos paso a algo que funcione o cómo crear alternativas o propuestas. Sin embargo, pues no es imposible y empezar a apostar por ello, por el cambio y las alternativas. Muchas gracias, Abby. Jair. Sí, igual un poco
cerraría con esa parte de pensar también en las resistencias, de empezar a mirar también a las resistencias que no son las mías, ¿no? Justamente a abrirme al contacto con un otro que realmente es un otro para mí, en el sentido de concebirlo como alguien que vive una situación completamente diferente o bastante diferente o cuando menos mínimo diferente, puesto que hemos encontrado que muchas veces dentro del seminario, pues justamente cuando conversamos entre personas más diferentes te das cuenta de justamente de otras cosas que no te das cuenta, ¿no? Y también de cómo esas otras personas han podido resistir y de cómo también podrías resistir o también acompañar de cierta forma. Y también genera mucho cuestionamiento esa parte. Igual, como dice Abby, es siempre difícil pensar en algo que pueda resultar una alternativa. Creo yo que el cambio no es absoluto de un día para el otro, sino que es un cambio generalmente siempre constante, siempre en trabajo. Y en ese sentido, ¿no? Saber que también pues la resistencia puede llegar a ser cansada, pero no se tiene que llevar en solitario. También se puede llevar con otros, otras y otras, y que justamente se abren otras puertas de cuestionar, ¿no? También no necesariamente el pensar en algo absolutamente nuevo o como una alternativa absolutamente nueva implica deshacernos de absolutamente todo lo que estaba antes, sino que también se pueden rescatar o pensar en qué se puede rescatar de lo que ya hay y de lo que ya había. Muchas gracias, Jair. Sam, tus palabras para cerrar. Pues simplemente una reafirmación creo que es un llamado para nosotros mismos y para todos los que están asistiendo a la colectividad, porque creo que en esta comunicación entre tanto generaciones como entre pares, como entre personas que estamos de acuerdo y quienes no también, podemos visualizar estas diferentes realidades con las que convivimos día a día y que a veces ignoramos. Creo que de esa manera es un parteaguas para buscar los significantes que realmente nos pueden representar. Y tomando en cuenta que somos seres diversos en diverso movimiento, pues también ser pacientes y tratar de visualizarlo de manera flexible, de que no vamos a encontrar un todo que nos dé significante, sino que los vamos construyendo día a día con los demás. No hacerlo de manera individual como nos dictan, porque muchas veces ese discurso se queda encerrado. Entonces, enriquecemos y nos enriquece el compartir con los demás. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Samuel. Pues muchas gracias, les agradecemos mucho su participación. Los comentarios, también mandamos un saludo a Alicia Paz, que nos saluda desde Perú también, y a todos quienes estuvieron comentando y participando aquí con nosotras, nosotros. También gracias a Zainid y a Tamisha, que fueron nuestros soportes desde técnicos y desde el apoyo del Secretariado Global de Menengage. Les invitamos a que sigan las actividades del Simposio Global. Y pues bueno, nada más eso, despedirles. Muchísimas gracias por la conversación y que tengan muy buen día.